quiero preguntar, ¿les gusta el pulque? ¿Cómo no? Es muy rico. ¿A ti sí? El ¿Tú? curado. Un curado, tal ¿Curado vez. sí? Bueno, Lo pues pruebo. hoy en nuestra sección Mi Negocio le queremos hablar precisamente de una de las bebidas prehispánicas más Ya hasta importantes. me dio sed, ya ¿Te me dio dio sed? sed, ya me dio Te sed. invito un Muy café. temprano, sí. Y que además, bueno, pues se sigue ofreciendo en algunos sitios aquí en la capital del país. Vea. Arriba al centro, arriba. Detente caminante, un pulquito y adelante. El Museo del Pulque nos invita a conocer la historia y tradición de la bebida de los dioses. Se ubica en la calle más antigua del continente americano, en su tramo conocido como Avenida Hidalgo, a un costado del Templo de San Hipólito. Es la pulquería La Panana, única en su tipo, con un museo dedicado a esta bebida prehispánica que a lo largo del tiempo ha padecido altas y bajas, pero se resiste a desaparecer. Era para dioses, sacerdotes, mujeres embarazadas, para pura alcurnia. Después con la conquista baja el nivel del pulque y lo quieren desaparecer. Después en la colonia resurge otra vez, ya que en la colonia, bueno, el pulque llega a ser uno de los principales ingresos en impuestos de la Ciudad de México. En la época contemporánea el pulque fue severamente perseguido y eso quedó plasmado en este mural de la familia Burrón, otro clásico de la cultura popular mexicana. El mural, que es un homenaje a Gabriel Vargas, que es de la familia Burrón, y ahí nosotros, bueno, lo que quisimos y pretendemos hacer con este mural es, aparte del homenaje de la pulquería Sal Si Puedes y la familia Burrón, es por ejemplo que en las épocas de los 60, 70 había una persecución férrea en contra de las pulquerías. Las jóvenes generaciones no solo deleitan su paladar con el pulque natural o los curados, también aprenden cómo prepararlos. Voy a preparar el melón. Justamente ahorita en el cubo lo voy a machacar. Si te paseas por Hidalgo y te vas a divertir, tomándote un rico pulque y salsa de chile. Tiene que estar un punto donde ni te sepa pulque ni a melón. Ni tan dulce ni tan fuerte. Después de refrescar el alma con tan mítica bebida, el visitante no debe perderse el breve, pero sustancioso recorrido por el museo. Le chupo el jugo, me saboreo. También tenemos visitas guiadas que no tienen ningún costo, están programadas cada hora, de viernes a domingo. En La Panana no solo se saborea el aguamiel fermentado extraído del maguey, también se vive el ambiente de aquel México dorado de las pulquerías, aunque ahora con la evolución social. Pusimos la decoración porque este es un lugar incluyente, ¿no? Tenemos desde los jóvenes, tenemos las diferentes tribus, tenemos la parte de las damas. Le chupo el jugo, me saboreo. Y como la cultura popular de las pulquerías lo marca, los albures no pueden faltar. Y en La Panana, un rincón en memoria de la recién fallecida reina del albur, Lourdes Ruiz. A través de sus sabores, natural, con fruta, verduras o exóticos, el pulque se mantiene como la bebida que nos lleva, en cada trago, a conocer la historia de México desde sus orígenes hasta la actualidad. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias.